Bienvenido a una presentación sobre el valor medio. El objetivo de este video es encontrar el valor medio de una función. La definición para el valor medio de una función en un intervalo dado es lo siguiente: si de y sub a igual, el valor medio de la función será igual a 1 dividido por b, a x el integral definido de a b de f de x de x. Una manera que podría ayudarle: recuerde la definición de valores medios. Así que piense en lo que hace cuando encuentra el promedio de las puntuaciones de prueba. Digamos que tienes 4 pruebas. Sabes que los agregas y luego divides por 4 el número de prueba. Bien, para encontrar el valor promedio de una función, encuentras el valor del integral definido, y esencialmente divides por la longitud del intervalo, que sería b. Recuerda, dividir por b, es lo mismo que multiplicar por un b, o el reciprocal. Otra manera de pensarlo estaría en términos de área. Si tenemos una función que no fuera negativa y continua, sabemos que si integramos esta función de a b, sería el área de la región sombrada. Bien, si tomamos la fórmula de valor medio y multiplicamos ambos lados por b, tendríamos que b, a x y sub a b es igual a este definitivo integral, que sería la zona. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que el área de este rectángulo, que sería el valor promedio x, la duración del intervalo, nos daría el área de este rectángulo, que sería el mismo área que la región sombreada bajo la función. Y, por supuesto, también podría pensar en el valor medio como la altura media de la función sobre un intervalo dado, desde que el valor promedio es cualquier valor. Vamos adelante y pruébalo. Queremos encontrar el valor medio de esta función en este intervalo. Así que el valor medio sería igual a un b. Aquí está nuestro valor. Aquí están nuestros valores b, so 4-4 sería 8. Así tenemos 8x el integral definido de -4 a 4 de nuestra función, y integraremos esto respecto a x, así que esto nos daría 8 por 16x, x cubido dividido por 3. Y evaluaremos esto a 4 y -4, y luego encontrar la diferencia. Así que primero reemplazaremos x con 4, y luego con -4. Tendríamos 8. Simplificando, aquí tendríamos 128,3, y en aquí teníamos -128,3, que sería 8 por 256,3, que es igual a 32,3 o 10,23. Así que el valor promedio de esta función en el intervalo de -4 a 4 sería 10,3. Como se mencionó antes, otra forma de pensar en esto sería pensar: si dejamos que la altura de este rectángulo sea 10,3 y el ancho será 8, el área de este rectángulo sería el mismo área de la región de sombra gris. Y también podemos pensar como el valor medio como la altura media de esta función verde en el intervalo del -4 al 4. Miremos una aplicación de esto. El fabricante del panel solar determina que su ingreso marginal por día es dado por esta función, donde el ingreso total cuando t igual 0 exactamente 0. La compañía también determina que su coste marginal por día se da por esta función, donde el costo total cuando t igual 0 igual 0. Queremos responder dos preguntas. Encuentre el beneficio total de t igual 0 a t igual 10, y luego encuentre el beneficio diario promedio de los primeros 10 días. Ok. La primera pregunta dice: encuentre el beneficio total para t igual 0 a t igual 10 días. Esencialmente lo que estamos tratando de encontrar es la ganancia total para los primeros 10 días, que sería p de 10. Pero no tenemos p de 10, y no tenemos la función de ganancia marginal. Pero tenemos ingresos marginales y costo marginal. Desde la diferencia de ingresos marginales y costo marginal nos daría un beneficio marginal. Lo que podemos hacer es integrar la diferencia del ingreso marginal y el costo marginal de t igual 0 a 10. Desde que conocemos el beneficio total, sería igual al ingreso total cuando es 10, el costo total cuando es 10. Puede ayudar a pensar en esta integral deshacer el derivado. Entonces, el beneficio total durante los primeros 10 días sería igual al integral definido de los ingresos marginales, costo marginal de t igual 0 a 10. Simplifique esto. Teníamos 75 u a la t, aquí tenemos 2t plazo, así que tendremos 2t-3t o t, y luego, 75. Integraremos esto con respecto a t. Vamos a la próxima pantalla y hagamos eso. Aquí están las fórmulas de integración que debemos aplicar.
Tenemos 75e para el t más t cuadrado dividido por 2, 75t. Evaluaremos esto a las 10 y 0, y luego encontraremos la diferencia. Entonces, primero reemplazamos t con 10, luego reemplazamos t con 0 y simplificamos. Esto se simplifica a $1.651.284 australianos con 94 centavos, y $75 danos la ganancia total por los primeros 10 días de $1,00,651,209.94. Otra manera de mirar esto sería si tenemos el gráfico de la función de ganancias marginales. Recuerde, la ganancia marginal es la ganancia por día. Si encontramos el área bajo esta función de 0 a 10, sería igual a los ingresos totales o grandes P de 10 hexanewtones los primeros 10 días. Ok, ahora para encontrar la ganancia promedia diaria para los primeros 10 días que queremos encontrar el valor medio de la ganancia marginal. Tenga cuidado de no usar la función de beneficios porque estamos tratando de encontrar el beneficio diario promedio. Así que avancemos y configuremos esto. La ganancia diaria media sería igual un B. Bien. B es 10 y A es 0, por lo tanto tenemos 1/10x el integral definido de la función de ganancias marginales con respecto a t. Ahora, solamente calculamos esto en el último problema, por lo que tenemos que hacer es multiplicar 1/10x la ganancia total para los primeros 10 días, o si recuerda antes de esta lección cuando estamos encontrando ganancias medias. Solo tomamos la función de ganancias totales, y divididas por x desde que el integral definido representa t de 10. Dividir por 10 movería el lugar decimal a la unidad izquierda. Así que nuestro beneficio diario promedio sería $165.120.99 por día, por los primeros 10 días. Echemos un vistazo a un gráfico. De nuevo, en azul tenemos nuestra función de ganancias marginales. El valor y de esta línea horizontal roja representa la ganancia promedia diaria. Así que el área de este rectángulo delgado aquí sería el mismo área que el área bajo la función de ganancias marginales. Espero este video ayudado. Gracias por ver.